Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4. Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos una vez más para compartir el mensaje de hoy en palabras para una vida abundante. La tendencia del hombre ha sido siempre hacer las cosas a su manera y sin el más mínimo interés de tener en cuenta a Dios, mucho menos queriendo hacer las cosas uniendo fuerza y voluntad o vinculándose respetuosamente como gregario y siendo apoyo para el resto de la humanidad. Se hace necesario entonces superar ese tremendo sentido individualista y egoísta que reina en el mundo, el cual impide establecer relaciones firmes y duraderas. Teniendo en cuenta como argumento de análisis para esta reflexión el relato que en la Biblia se conoce como la Torre de Babel, hay allí algunos puntos claves a tener en cuenta para no repetir esta visión de la vida que nos aleja cada vez más de Dios y por ende de las demás personas. Porque al decir edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre, se está expresando que no interesa mucho lo que los demás estén pensando. ¿Por qué preocuparse por la condición existencial, espiritual de la otra persona, si lo único que debo buscar es mi bienestar y mi fama, es decir, alcanzar mi propio reconocimiento? Y otro aspecto a tener en cuenta en este análisis lo encontramos en la siguiente frase: por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como se puede ver, se trata de la necesidad que tiene el ser humano de hacerse famoso, de darse a conocer, no importando pasar por encima de las demás personas con tal de alcanzar, dicen ellos, sus metas. En esas condiciones, o mejor, en esa tendencia altiva y soberbia, según lo expuesto en la Torre de Babel, que dicho sea de paso y haciendo la aclaración, se trata de un recurso de representación que no literal de lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios. Era lógico pensar que la humanidad terminara atomizada y digamos que reventada en cuanto a sus relaciones y por ende esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, juntos pero desunidos y perdidos en sus egoísmos, en la codicia, la avaricia y en general en muchos otros males que aquejan a la sociedad. La tendencia siempre ha sido esa, a, comillas, unirse, pero no para hacer el bien ni para pensar siquiera en ayudar, sino para ver cómo se saca el mayor provecho sin tener en cuenta el bienestar común. Tal como pasa muchas veces que dos países se unen para hacer la guerra contra un tercero, dando lugar a un juego de intereses donde el más perjudicado siempre será el pueblo. Y es que esta misma historia se ve y se repite con mucha frecuencia, y hoy día el asunto, yo diría, aunque sutil, pero es más agresivo. En el sentido que aunque las cosas se presentan muy elaboradas y con aparente sentido benéfico y altruista, sin embargo suelen ser más destructoras y agresivas. Es lo que sucede, por ejemplo, con el intento de muchas naciones de expandir y exportar su actividad económica y social bajo las reglas de un mercado común, pero sin que haya una regulación moral y ética de calidad. Se trata de una especie de integración de diversas sociedades internacionales o transnacionales que cual Torre de Babel aparentemente se ve como buena,
pero que en la práctica transgrede cualquier principio moral y espiritual, llevando así a la destrucción de familias y sociedades enteras. Porque la tendencia es a presionar para que ocurra el desplazamiento de muchas personas de un país a otro, creando cada vez más y más necesidades para que la gente se vuelva esclava de todo lo que se vende y se consume. Cada vez es más común ver cómo, por el fenómeno del desplazamiento interno en un país, o en su defecto la salida del país de origen y el fenómeno de la migración, se produce por un lado el desarraigo no solamente de su tierra o región, sino también de principios y valores. Y puede que en muchas áreas de la vida cotidiana haya crecimiento y se mejore un poco la calidad de vida. Pero en muchos casos suele ser un acercamiento mentiroso, pues lo único que se genera es desigualdad y pobreza existencial, ya que se pierde la identidad de cada comunidad y de paso se afecta la unidad familiar y el sentido de pertenencia, porque por el deseo de alcanzar comodidad y fama se sacrifica todo. Las mismas familias sufren división y afectación, de lo cual es difícil reponerse luego. Por eso podemos decir que la historia se repite una vez más. Babel significa desorden y confusión, y eso es lo que queda de todo este desbarajuste social. Porque puede que al decir vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, se vea como algo muy bueno y algo que se ve bonito, como si fuera una noble causa. Y es que, viéndolo bien, se puede decir que la pretensión de mucha gente en todas las épocas ha sido el poder llegar al cielo, queriendo libertad y realización. Pero el problema radica en que todo esto se pretende alcanzar, pero al margen de la voluntad de Dios, y he ahí el problema del hombre, que queriendo hacer las cosas sin contar con Dios, no se percata que lo único que consigue es allanar el camino hacia su propia destrucción. Y aunque nunca fue algo claro para la gente en aquel entonces, lo que más temían era no solo ser destruidos, sino pasar desapercibidos y no ser reconocidos por los que habrían de llegar después de ellos. Él dice, por si fuéramos esparcidos, es decir, que aunque era una posibilidad, sin embargo, por su altivez estaban casi seguros que esto no iría a suceder con ellos, y sucedió. Fíjense que es un fenómeno que sigue creciendo en el mundo de hoy. Mucha gente dice, a mí no me puede pasar esto o aquello, y de repente pasa y llega trayendo gran frustración. Vivimos en medio de una sociedad cuyo pensamiento y propósito es hacer su propio feudo y poder, pero a su manera, es decir, hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios, tal como le sucedió a otros dos personajes muy reconocidos en la Biblia, como lo fueron Adán y Eva. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero más tardó Dios en decirlo, y he aquí que ellos hicieron todo lo contrario, y ya sabemos las consecuencias que trajo su desobediencia. En el Nuevo Testamento también, la Sagrada Escritura da testimonio del extravío del hombre por querer vivir de espaldas a su Creador y Señor. Y como todo esto conlleva a tomar decisiones cada vez más equivocadas, ellos lo vivieron en sus propias vidas. En términos del escritor lo define con la frase:
por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, entendiéndolo no como si Dios los empujara hacia el mal, sino a todo lo que el hombre se expone cuando no cuenta con Dios y su palabra. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 al 23, parafraseando el texto dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por muchas otras cosas, todo lo cual dio como resultado el desbalance y el desbarajuste de la sociedad, que desafortunadamente se fue tras los logros materiales, no importando caer en la tragedia del sinsentido de la vida. Se trata de una falsa prosperidad que varios países la definen o se mide por el Producto Interno Bruto, el cual consiste en calificar el avance y el crecimiento de una sociedad por las cosas que consume o posee, sin tener en cuenta la calidad de vida real que tenga la persona o familia encuestada. Así que la medición no se hace pensando en la paz o madurez que alcanza la persona, sino en lo que posee. Por ejemplo, ¿cuántas computadoras hay en casa? ¿Cuántos vehículos, cuántos teléfonos móviles hay por cada individuo? Y dependiendo del número de cosas, se cataloga si es una familia de éxito o no lo es. Pero la encuesta no incluye la condición moral, ética y espiritual, y en muchos casos interesa siquiera la salud física. Con estos resultados se tendría que decir que, aunque haya progreso engañoso, la humanidad empeora cada vez más y se derrumba en el sinsentido. Vivimos en un mundo donde el hombre cada vez gana mucho más, pero le cuesta muchísimo más sostener relaciones sanas y saludables. En muchos casos la convivencia es muy difícil, es un caos. Y esa es precisamente la consecuencia de la Torre de Babel. El hombre ganando prestigio y muchas cosas, pero autodestruyéndose. El propósito de Dios, al darnos a conocer su perfecto plan, es que tengamos siempre la capacidad de construir relaciones sanas y una vida plena. Somos llamados por el Creador a trabajar salvación y a ayudarnos espiritualmente unos a otros. No es la gloria humana, sino la gloria y el poder de Dios lo que debe reinar y prevalecer en medio nuestro. Como dice el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. La gloria y fama no es la nuestra. La gloria y alabanza debe ser siempre para Dios nuestro Padre. Y digamos que como en el relato de la Torre de Babel, Dios hasta cierto punto permite esta construcción en el ideal humano, pero luego interviene trayendo luz y claridad para ver si al final el hombre logra descubrir su desvarío y se somete a su infinito poder y misericordia, para ver si por fin la humanidad cambia de parecer y le da el lugar que corresponde a su majestad. Dice el libro de Génesis en el capítulo 11, versículos 6 y 7, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cabe notar que cuando el texto dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, no se refiere
a que irían a llegar al cielo y menos en esas condiciones. La idea es que de no intervenir Dios, el hombre se condena en su alocada manera de ver la vida y se hace esclavo de una obra que jamás podrá terminar bien. Entonces la intervención de Dios es un acto de amor y misericordia, toda vez que al verse el hombre frustrado y necesitado, se le ilumine la mente y pueda ser librado de esa condición de necesidad y que de esa manera pueda actuar, pero poniendo decididamente a Dios como fundamento de su vida. Es tiempo, estimados amigos y hermanos, que también nosotros, hoy por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podamos llamar a la gente al compromiso real y sincero con la causa de la salvación, que de esa manera se pueda anunciar de que nada sirve la gloria personal, la cual es efímera y pasajera, cuando no se tiene conciencia de que es Dios quien gobierna y dirige nuestra vida y destino eterno. Hay que entender que el éxito y la prosperidad no es un estado circunstancial o temporal, sino que obedece a todo un programa establecido por nuestro Creador desde el principio para nuestra realización y salvación. Que la vida abundante y vida según Dios no consiste en echar para arriba ni en construir fama como buscando el cielo sin contar con él. Todo lo contrario, la vida ideal es primeramente poder mirar a nuestro alrededor, buscando y haciendo el bien, velando por el otro y estableciendo relaciones en la verdad y en la justicia. Pidamos a Dios en oración que nos dé sabiduría para tenerlo siempre a Él como guía y sustento de nuestra vida. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos concede de conocer el amor que tiene para con todos y el noble propósito que tiene de querer contar con cada uno de nosotros para la obra de la salvación. Ayúdanos, oh Dios, a trabajar en el ejercicio devocional para eliminar de nuestra vida cualquier espíritu egoísta e individualista que surja y que más bien podamos ver con claridad la vida desde la perspectiva de la solidaridad y la ayuda mutua. Bendícenos, Señor, con tu poder para vencer todo aquello que nos impide servir y estar en paz con todos. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.